El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. El tema en esta oportunidad, la arqueología en El Salvador. Conoceremos qué es la arqueología, cuáles son sus avances, la historia, los logros que ha tenido esta disciplina, esta rama científica que tiene presencia en nuestro país, y además cuál es la utilización y cómo puede contribuir en la antropología forense. Esta combinación importante en el marco de las personas desaparecidas en nuestro país, que es una situación histórica de los cuales se cuenta con evidencia desde 1932 en nuestra República. Para ello, contamos con la participación del licenciado Herbert Portillo, quien es arqueólogo graduado en El Salvador y quien nos brinda sus conocimientos y nos ayudará a ilustrarnos a todos. Este será un día de mucho conocimiento, de adquirir nuevas herramientas y sin duda también derribaremos muchos mitos, mucho conocimiento equivocado, erróneo, que de alguna manera no tenemos la evidencia, pero gracias al aporte del licenciado Portillo, a quien agradezco su contribución y el deseo de venir a brindarnos su aporte en esta oportunidad. Licenciado, gracias por aceptar mi invitación y contribuir con este programa en la difusión del conocimiento técnico, científico, académico. Hola, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de estar aquí y gracias por darnos la posibilidad a los arqueólogos de poder expresarnos en un medio tan masivo como este. Licenciado Portillo, entonces es un hombre joven, pertenece a una nueva generación de jóvenes que tienen el deseo de estudiar, del conocimiento, de ayudar, de una empatía por nuestra sociedad y, por qué no decirlo, por la humanidad. ¿Cómo podemos ilustrar a todos los televidentes y cibernautas qué es la arqueología? Bueno, inicialmente la arqueología nació a mediados de los 1700 para adelante, por el coleccionismo más que todo. Eso fue en Europa. Así fue iniciando como esa curiosidad, porque al final la arqueología nace de la curiosidad de las personas por conocer el pasado, poder entender esos vestigios que ellos encontraban y poderles dar un significado, porque muchas veces las personas pueden encontrar un artefacto antiguo y no saber en absoluto de qué se trata ni para qué les servía a las personas de la antigüedad. Entonces, la arqueología nace más o menos por eso, el ansia de saber. Entonces, en esa época empezaron a nacer los museos de antigüedades y así poco a poco se fue desarrollando esta rama que es la arqueología, que fue evolucionando de ser simplemente coleccionismo a transformarse en una disciplina con rigor científico, que es básicamente en lo que se ha transformado ahora. ¿De quién depende la arqueología ya dentro de todas las ramas científicas? ¿A dónde está ubicada? La arqueología es una de las ramas de la antropología. Entonces, porque al igual que la antropología, que es el estudio del ser humano, la arqueología también lo es, pero por medio de los artefactos que las civilizaciones o las sociedades del pasado han ido dejando en su paso por el tiempo. Entonces, eso es en lo que se enfoca la arqueología. ¿Podemos decir entonces que la arqueología nos permite también conocer la evolución, la historia de la humanidad
de diferentes naciones sobre sus fundamentos a través de la evidencia que ustedes encuentran en el estudio con un rigor técnico, académico, científico? Sí, la arqueología busca conocer lo más que se pueda de esas sociedades a través de los artefactos que se dejan. Pero la arqueología no solo es, o los arqueólogos más bien, no solo son excavadores expertos, por decirlo así, porque van mucho más allá. La parte de la excavación es simplemente una técnica, o una de las técnicas que se ocupa para poder recopilar información, porque es necesario muchas veces. O sea, a veces son sitios que están soterrados y se tiene que excavar para poder encontrar las evidencias. Pero no es solamente la excavación en sí lo que es la arqueología. Podemos encontrar entonces hombres y mujeres que han decidido estudiar este método científico de la arqueología que no hacen excavaciones. Depende a la rama que usted se quiere dedicar. Hay gente que es más como de campo, de estar siempre en contacto con el campo y de excavar, pero también se puede dedicar a una rama un poco más académica, por ejemplo, dedicarse un poco más a la iconografía, que es el estudio de las relaciones de las imágenes dentro de un contexto en específico. Entonces, la arqueología es bien amplia. No solo es lo que le decía de la excavación, o sea, también se puede rastrear la arqueología desde el punto de vista bien teórico, porque se hacen investigaciones siempre con un punto de vista teórico en especial, no solo se excava por excavar. Uno más o menos tiene que, en una investigación, seguir un lineamiento, qué es lo que se está buscando, por qué se está buscando, y todo eso influye en los datos que uno también va a terminar recopilando, ¿verdad? Porque al final se recopilan los datos y de ahí se analiza para poder tratar de comprender el por qué. Licenciado Portillo, ¿cómo un joven, como su persona, decide estudiar la arqueología? ¿Esta es una decisión en su periodo de estudio de bachiller? ¿Es algo que surge desde su infancia? ¿Cómo nace este deseo de estudiar esta rama científica cuando estamos inmersos en una sociedad que aparentemente ha perdido el deseo del conocimiento científico? Bueno, el deseo por ser arqueólogo nació realmente desde muy temprana edad. Cuando yo era un niño, siempre estuve acostumbrado desde pequeño en ver documentales y cosas así, porque tenía la curiosidad de conocer qué eran esas personas del pasado, las que habían dejado ciudades perdidas y cosas así, porque cuando uno es niño eso es lo que le llama, ¿verdad? Un tanto así la curiosidad de saber qué había ahí. Entonces eso es lo que fue naciendo en mí desde muy temprana edad, y en mi familia tuve la suerte que siempre se me apoyó en ese sentido y se me dejó hacer lo que había nacido de mí en cuanto a mi carrera. ¿Qué importancia, cuál es el rol de la familia? Porque ya que usted lo menciona, estamos en una sociedad donde los padres de familia de alguna manera queremos incidir directamente sobre qué deben de estudiar los chicos, las chicas, principalmente enfocarlos o dirigirlos hacia una carrera tradicional. Pero este tipo de conocimiento, ¿cómo se recibe en la familia cuando iban observando que usted tenía mucha inclinación por este conocimiento diferente? En algún momento cuando usted les dice que quiere ser arqueólogo, ¿cuál fue el apoyo de su familia? ¿O hubo cierto nivel de oposición? Bueno, como le comentaba, yo tuve la gran suerte que mi familia siempre fue muy receptiva en cuanto a lo que yo quería hacer. Nunca tuve obstáculos para poder desarrollarme en esta carrera. Al contrario, siempre se me motivó a seguir adelante, a seguir estudiando y formándome cada vez más.
Entonces, al menos en mi caso, no hubo ninguna clase de barrera. ¿Qué mensaje envía a los padres de familia, a los abuelos, a los responsables que están observando este programa y el jovencito, la chica manifiesta que quiere ser una carrera no tradicional, incluyendo las técnicas? ¿Cuál sería el mensaje como una persona que ha tenido la experiencia y la vivencia de recibir el apoyo de su familia para lograr su sueño? Bueno, el mensaje sería de mi parte que sigan intentando hacer lo que realmente quieren hacer, porque cuando se hace con pasión se hace de mejor manera que cuando se está haciendo solo por salir del compromiso. Entonces, yo comprendo cuando los padres también pueden ser no muy receptivos a ciertas carreras porque siempre quieren lo mejor para los hijos, pero creo que cada quien debe aprender a seguir su camino y intentarlo, aunque sea intentarlo. Licenciado, ¿qué recuerda de sus compañeros de trabajo? Porque de estudio, en el colegio, pues uno desde muy chiquito dice que quiere ser futbolista, que quiere ser policía, que quiere ser bombero, que quiere ser doctor, que quiere ser abogado. Pero decir yo quiero ser arqueólogo, ¿qué recuerda de sus compañeros? Bueno, yo creo que quizás recuerdo que siempre lo veían como gracioso, porque creo que no es muy común escuchar a un niño, a un jovencito querer dedicarse a eso, ¿verdad? Incluso maestros recuerdo que me veían como con un poco de... O sea, que les causaba gracia porque no era una carrera muy común y como también no es muy conocido que se pueda hacer esto por aquí, entonces quizás lo ven como muy lejano, ¿verdad? Cuando llega el momento de su graduación como bachiller de la República, usted sin duda ya tenía claro cuál era su meta, su objetivo, su sueño. ¿Qué recuerda de aquel momento cuando usted decide buscar ya el conocimiento en una universidad, por cierto, privada en el país, que abre las puertas para jóvenes que desean incorporarse a la actividad científica de la arqueología? Bueno, recuerdo que yo estaba muy emocionado porque básicamente era un sueño desde que era niño poder entrar y formarme como arqueólogo. Entonces fue un momento muy emocionante para mí porque sentía eso, que estaba empezando a lograr algo que siempre había querido. Y sí, tiene sus dificultades porque cuando, por ejemplo, la primera vez que nos enfrentamos, todos los que hemos estudiado eso, al trabajo de campo, yo creo que nadie se imagina lo duro que es hasta que está ahí. Entonces, es un aprendizaje continuo siempre. De su generación, ¿cuántos se inscribieron en la carrera de arqueología? Cuando yo entré, como nos combinaban con antropología los primeros 3 años, creo que éramos quizás 10, y quizás otros 10 de antropología. Siempre fuimos bien pocos. Y la generación ya que logra el proceso de graduación y convertirse en licenciados en arqueología, ¿cuántos fueron los de su graduación? ¿De mi carrera, de mi graduación? ¿Sí? De arqueología. Solo iba yo. Iba yo solo. Lo que pasa es que no todos salimos al mismo tiempo, porque por A o B razón, unos se atrasaban, otros lograban ir un poco más rápido. Entonces siempre fueron como bien pocos los de la graduación y a mí me tocó ir solo esa vez, así que... Bueno, creo que es digno de felicitarle y reconocer este esfuerzo de poder culminar un sueño, de no desistir y de enfrentarse a todas las circunstancias adversas en una sociedad donde este tipo de carreras no tradicionales, pero tan indispensables para nuestra cultura, usted decidió nunca desistir, lograr coronar su carrera y formar parte de un pequeño remanente de conocimiento científico. ¿Cuáles han sido, digamos, ya como profesional graduado, aquellos logros cuando usted
va al terreno cuando ya inicia su etapa profesional, ya no la de estudiante, sino como un profesional de la licenciatura en arqueología, ¿qué tan distante era del libro a la práctica? Es que del libro a la práctica es una gran brecha, porque para empezar, la cuestión de estar en un terreno bajo el sol o bajo la lluvia, lo que suceda, siempre tiende a ser un poco difícil. Incluso recuerdo que muchos compañeros que llegué a tener en el transcurso de la carrera, después de las primeras etapas de campo, terminaban pasándose a otra carrera porque no les gustaba hacer eso. Una de las primeras cosas que se nota cuando uno ya no es estudiante es que cuando nosotros éramos estudiantes nos ocupaban hasta de mano de obra, entonces era durísimo porque teníamos que, por ejemplo, abrir los pozos y hacer todo lo demás que hace un arqueólogo. Entonces era bien duro. No era tan soñado como uno suele imaginárselo, ¿verdad? Y ya como profesional que cambia la manera de llegar a la escena, ya soy arqueólogo, soy licenciado, ya no agarro una pala, ya no cargo ciertas cosas. En lo particular, el licenciado Herbert Portillo siempre está listo para lo que sea en el trabajo. Sí, la verdad que a mí me aburre simplemente solo estar viendo, así que hay momentos en que yo siempre he tomado como la decisión de ayudar también en alguna parte del proceso con los trabajadores, ¿verdad? Porque también me gusta seguir como en ese contacto, ¿verdad?, con el trabajo físico. Dentro de todas estas formaciones especializadas, científicas, académicas de la arqueología, ¿cuáles son los principales hallazgos que ustedes ya como profesionales de la arqueología pueden exponer a la población de lo que encuentran de nuestra cultura, de nuestra identidad, de la historia de ser salvadoreños a través de las investigaciones y los hallazgos? Mire, la cantidad de hallazgos y sitios arqueológicos en este país es increíble. O sea, yo creo que si me pusiera a decirle aquí todos los sitios y hallazgos que hay, no terminaría, porque hay una cantidad enorme. Incluso normalmente la gente suele pensar que es algo muy lejano, que está perdido saber en qué lugar del país, pero hay hallazgos tan cercanos como por ejemplo Antiguo Cuscatlán. En Antiguo Cuscatlán se encontró una de las cabezas, de las esculturas cabezas de jaguar hace unos cuantos años atrás, que fue sacada de la tierra de la construcción de un señor que estaba construyendo parte de su casa y salió ahí. Entonces estamos bañados de eso, y incluso ahí mismo en Antiguo Cuscatlán en los años 90 se encontraron, si no me equivoco, eran 9 entierros prehispánicos que están como a 50 metros de donde se encontró esa escultura. Entonces quizás con alguna investigación futura se pueda determinar si había una relación entre los cuerpos que estaban ahí en posición sedente con la escultura, que 50 metros no es mucho. ¿Qué tanto tenemos bajo tierra de nuestra identidad, de nuestra cultura, que aún ustedes como profesionales, como expertos, no sé si lo desconocen o tienen algún posible escenario de lo que pueden encontrar? Sí, normalmente, dependiendo del área o la región en donde vayamos a hacer algún estudio, se leen los antecedentes, si hay algún sitio cerca, para más o menos saber qué clase de cosas se podrían encontrar en el lugar. También es sabido por todos que después de la erupción del volcán de Ilopango, que tiene, dependiendo de la región, puede llegar hasta 70 metros, 50 metros de espesor de eso, y debajo de eso tendría que haber material arqueológico, pero es tan profundo que no se podría simplemente llegar y decir, bueno, voy a excavar para ver qué sale. O sea, no es tan posible. En El Salvador, ¿cuáles son las principales ramas de la arqueología que se están impulsando o que se están tratando de desarrollar? Las ramas de la arqueología como tal, aquí quizás de una manera más general, la arqueología se desarrolla de parte de los consultores.
que son privados normalmente, que se trabaja para las empresas para poder, es un trámite en realidad, cuando alguien quiere hacer un centro comercial, qué sé yo, tiene que hacer como todos un estudio de suelos, un estudio medioambiental y dentro de ese estudio el estudio arqueológico. Entonces, en muchos de esos estudios es que terminan los consultores privados que son contratados por las empresas para poder hacer esos estudios. Y es la manera en la que más se ha llevado la arqueología aquí normalmente. ¿Desde cuándo se estudia ya sistemáticamente y profesionalmente la arqueología en El Salvador? Me imagino que no nace como tal con la carrera, sino que hay estudios empíricos sobre la misma. De la arqueología como tal, quizás la primera vez que se tiene registro de algo de una manera más científica, no tan empírica, es ya con Stanley Box, como en la época de los 40, 50, cuando empiezan a hacer las primeras excavaciones con rigor científico. Por ejemplo, Tazumal, lugares así. Fue en esa época en que se inició, pero siempre fue como todo fue bien esporádico, porque después en los 70 hubieron otros investigadores norteamericanos que hicieron, por ejemplo, Joya de Serén, que fue encontrado fortuitamente por alguien, y ahí iniciaron los estudios del sitio, que ahora es Patrimonio de la Humanidad. ¿Cuáles serían, licenciado Portillo, los principales avances de la arqueología en nuestro país, y esto sumado ya a las generaciones de ustedes que han decidido formarse científicamente en esta disciplina? Bueno, para mí uno de los grandes avances que se ha tenido empezó por empezar la carrera, porque no teníamos carrera de arqueología hasta como el año 2000-2001, creo que es la primera generación. Entonces es relativamente joven la arqueología como tal, de arqueólogos salvadoreños que han estudiado aquí y se han graduado aquí. Importante esta aproximación en esta primera parte del programa. Hemos aprendido mucho, estamos descubriendo historia, conocimiento que nos está facilitando el licenciado Herbert Portillo. Debo de honrar y agradecer también a la Universidad Tecnológica de El Salvador, la única universidad en el país que se ha dado a la tarea de formar arqueólogos. El reconocimiento para su presidente, el doctor Lousel, para el ingeniero Nelson Zárate como rector de la universidad, por brindarle al país esta oportunidad de disponer ya de estos jóvenes que están trabajando y que han desarrollado todo un esfuerzo por posicionar la cultura, la antropología en nuestro país. Al regresar, más conocimiento de la arqueología en El Salvador y otras aplicaciones que podemos y debemos aprovechar como sociedad. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía en esta oportunidad que es la arqueología. ¿Cuáles son sus usos, sus aplicaciones, sus logros, los avances de la arqueología en El Salvador, su vinculación con la antropología forense y cómo nos ayuda a descubrir nuestra identidad, nuestra historia, nuestra cultura, y por qué debemos de interesarnos también en estas disciplinas científicas que en muchas ocasiones pasan desapercibidas, pero que existen, que hay jóvenes que están apostando por el conocimiento técnico, científico, académico. Para ello nos acompaña el licenciado Herbert Portillo, arqueólogo de la República de El Salvador, quien nos está brindando una interesante disertación de conocimiento. Estamos aprendiendo mucho en esta oportunidad y esperamos, y es nuestro deseo en la producción, que usted también obtenga ese conocimiento de algo que nunca se había hablado en televisión en El Salvador sobre la arqueología y sus aplicaciones. Licenciado Portillo,
en El Salvador existe un drama humano que está desde 1932 debidamente documentado, que son las desapariciones forzadas de personas. Hombres, mujeres que decidieron cometer asesinatos, homicidios y ocultar los cuerpos. Sin duda, esta es ya un aporte adicional que la arqueología en El Salvador puede facilitar al sector justicia por medio de la antropología forense. Usted ha sido sensible al drama de los desaparecidos y ha decidido formarse, disponer de una especialidad combinando sus conocimientos de la arqueología con la antropología forense. ¿Cómo nace esa inquietud de servir y de ayudar a nuestra sociedad? Bueno, la inquietud primeramente nace porque al darme cuenta que las técnicas que ocupamos en arqueología en cuanto a excavación pueden ser de utilidad en este tipo de situaciones, ya que podemos ayudar a hacer una excavación controlada donde los datos son sumamente importantes, y como arqueólogos estamos acostumbrados a manejar ese tipo de, ¿cómo se dice?, de material sensible que no podemos simplemente excavar como, sea como a lo loco, por decirlo así. Todo tiene su técnica, todo va sumamente controlado, se sacan los datos, se fotografía, se hacen todas las cosas que se necesitan para no dejar nada de ningún hueco en cuanto a la escena, por decirlo así. Porque la arqueología al final podríamos decir que somos como un estilo de detective, ¿verdad? Porque todo lo que encontramos nosotros tiene un porqué, un significado. Entonces no se puede echar a perder esa información. Y creo que en ese sentido podríamos ayudar en ese apartado, ¿verdad? Licenciado Portillo, las denominadas fosas o cementerios clandestinos han sido, y en la actualidad, gracias al trabajo especializado de la Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República y el Instituto de Medicina Legal, han hecho una extraordinaria labor por resolver estos casos que surgen prácticamente en todo el histórico del país, pero por consecuencias del crimen organizado, las pandillas y persona particular desde la década anterior. Cuando hay una fosa o un cementerio clandestino, ¿cuál debería de ser el papel del arqueólogo al involucrarse en un equipo multi-interdisciplinario? Creo que la parte que podríamos aportar nosotros como arqueólogos es en cuanto a lo que, más o menos a lo que estaba mencionando, en cómo poder abordar la excavación de una manera profesional y que no perdamos todos esos datos que nos pueden ayudar, ya sea a encontrar los motivos o las causas de muerte de las personas que se encontraron ahí, o también a posibles culpables. Entonces, nosotros podemos ayudar en ese sentido, porque creo que tenemos un poco de conocimiento en cuanto a cómo abordar esos escenarios. Para nuestros amigos televidentes y cibernautas, posiblemente lo vean tan sencillo como llevar una piocha o un asadón, una pala y comenzar a escarbar, como le decimos en buen salvadoreño. Pero ¿cuál es la técnica desde la arqueología para poder intervenir un posible escenario donde existan restos óseos humanos? Bueno, primeramente es identificar el área en el que se supone que está enterrado una persona o muchas personas. Entonces, después de haber determinado el área, se tendría que empezar a, como se dice, a delimitar el terreno que uno está próximo a excavar. Pero no es simplemente excavar a lo loco, como usted lo estaba mencionando, es
todo es controlado, se va como por capas, se va llevando a un nivel y siempre es despacio, porque no puede, uno no sabe qué va a encontrar realmente. Entonces puede ser algo tan pequeño como un anillo o un botón, pero si no tenemos cuidado lo podemos desechar y puede significar información importante que no la vamos a recuperar. Cuando usted es motivado por esta sensibilidad, por el drama humano de la búsqueda de personas desaparecidas y revisar todo el trabajo especializado que está desarrollando la policía, la fiscalía, el Instituto de Medicina Legal, decide especializarse y formarse al más alto nivel, como son las escuelas antropológicas y arqueológicas de España. Esta especialización, combinando la arqueología con la antropología forense, ¿en qué consistió? ¿Quién fue del cuerpo docente? ¿Cuál es la experticia de esta persona que facilitó esta formación? Bueno, mi maestro era arqueólogo también, pero él estaba especializado en antropología forense y trabaja como perito en España, y también ayudaba en proyectos también como de crímenes de lesa humanidad, nos contaba. Él nos llegó a comentar que estuvieron en un bosque de Europa tratando de recuperar restos de la Segunda Guerra Mundial, y todo el material que nosotros veíamos era material que sacaba él también de sus propios proyectos. O sea, veíamos cosas súper interesantes, como por ejemplo una columna vertebral, una vértebra donde chocaban 2 balas y se encontraban ahí en el esqueleto. O sea, se ven cosas bien impresionantes en ese tipo de contextos. Entonces él era el que nos estaba formando en el ámbito de forense, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de conformar estos equipos multi-interdisciplinarios? Alguien podrá pensar de que en la escena cada quien hace su trabajo, pero ¿cómo combinar la arqueología con la antropología en beneficio de las víctimas? Como usted dice, o sea, es un trabajo interdisciplinario, no depende de una persona el hallazgo, ¿verdad? Ya que cada quien en su rama. Nosotros como arqueólogos podríamos ayudar en la cuestión de la exhumación de los restos, pero por ejemplo, si medicina legal puede tener una mejor análisis de las posibles causas de muerte, porque son especialistas en eso, y la policía también puede aportar su esfuerzo en cuanto a la escena del crimen. O sea, la idea de esto sería que ayudarse todos en conjunto para poder averiguar qué pasó y poder ayudar a las familias a encontrar a sus seres queridos. En el momento de la exhumación, al momento de que ya se trabaja la escena, está ubicada, está señalizada, está debidamente identificada, protegida la zona de trabajo, el trabajo del arqueólogo y del antropólogo es una sinergia que lleva como resultado a la localización, a la ubicación y a poder extraer todos los restos óseos humanos. ¿Cómo se logra este trabajo en equipo por el arqueólogo y el antropólogo para poder brindar, en este caso del Salvador, al Instituto de Medicina Legal estos restos óseos para su identificación? Bueno, la manera en que podríamos ayudar nosotros en ese sentido es en poder identificar de una mejor manera posiblemente edades, el sexo de la persona también. Podemos determinar la manera en que, si hay fracturas, cómo se pudo haber realizado la fractura, si han sido heridos de bala, se puede determinar la entrada de la bala en cuanto a balística y todo eso. Entonces, es información que podríamos facilitar hasta cierto punto, ¿verdad? Para que la gente de medicina legal pueda
llegar a un mejor análisis. Cuando ya se tienen los restos expuestos, cuando ya la técnica arqueológica forense determina y muestra ante sus ojos, digamos que establece los restos óseos en ese momento sin determinar si son humanos o pudieran ser de animales, que también se da mucho en nuestro país. ¿Cuáles son los procedimientos para poder ubicar de acuerdo a un punto cardinal a la identificación que sirva en el momento de las audiencias? A un punto cardinal, dice. Sí, digamos en la parte de la identificación, ¿cómo se pone de acuerdo el trabajo entre el arqueólogo y el antropólogo para poder definir exactamente el punto donde se encontraban esos restos? La manera en que nosotros podemos ayudar a hacer eso es, bueno, la recopilación de datos duros, de cómo se encontró, se fotografía todo en la escena del crimen, por decirlo así, para saber incluso la manera en que se encontró. Porque si usted mueve todas las piezas que está de la osamenta, va a perder los datos, no va a saber absolutamente nada. Solo va a tener que, está ahí el esqueleto, pero no va a tener una idea de cómo pudo quedar en esa posición, de dónde pudo haber venido el golpe que lo pudo haber terminado. Todas esas interrogantes se podrían perder para siempre, porque solo hay una oportunidad de poder recopilar esos datos. Cuando ya estos restos óseos humanos son identificados por el Instituto de Medicina Legal, se desarrolla toda la cuarteta básica de identificación y se llega al momento de la audiencia, ¿cuál es el rol del arqueólogo forense al momento de una audiencia? Bueno, nosotros podríamos dar nuestra perspectiva, nuestra opinión en cuanto especialista, por decirlo así, en cómo fue asesinada la persona. Podríamos haber encontrado un indicio que pueda inculpar a alguien. Todas esas cosas son la manera en que nosotros podríamos ayudar, o en decir que la excavación estuvo hecha de una manera correcta y que no se perdieron los datos. Entonces lo que están enjuiciando pueden decir que los datos son fiables y que no se están saltando ningún procedimiento. Es decir, que la arqueología forense permitiría brindar un mayor soporte al momento de las audiencias con los jueces, las juezas especializadas que puedan llevar este tipo de casos. ¿Hacia dónde va la arqueología forense en el país? Esta es una rama incipiente. De hecho, usted se convierte en el primer arqueólogo que está buscando las certificaciones y el profesionalismo combinando estas técnicas antropológicas forenses. ¿Cuál sería la recomendación a los tomadores de decisión, al Estado salvadoreño, para que continúen el apoyo de los pocos arqueólogos que tenemos en el país? Bueno, lo mejor sería que los compañeros que quieran dedicarse también a eso, que si les nace que lo hagan, y es somos una buena herramienta para ayudar al Estado a solucionar ese problema de los desaparecidos y poder identificar de mejor manera. Ya que yo sé que es muy poca la gente que se dedica a eso aquí, entonces sería una buena ayuda. ¿Cómo ve usted, digamos, a sus colegas? ¿Cree que se pueden entusiasmar, pueden tener esa sensibilidad para poder sumarse al esfuerzo de estos equipos multiinterdisciplinarios que ayuden al país? ¿O cree que, digamos, esta sensibilidad que ha surgido en usted con un enfoque de derechos humanos y de víctimas no sea como todavía un área de mucho desarrollo en la arqueología?
Sí, todavía son pocos los que se están interesando en eso. La verdad, todos quieren dedicarse más a la arqueología como tal, ¿verdad? No tanto meterse en ese tipo de situaciones. Yo tengo compañeros, tengo colegas que... tengo un colega que está estudiando en el extranjero, una maestría en eso también. Entonces, sí hay, pero son muy pocos. Así, el segundo segmento hemos combinado, hemos conocido por medio del licenciado Herbert Portillo cómo puede ser de gran utilidad para las víctimas con un enfoque victimológico y de derechos humanos el aporte de la disciplina, de la ciencia, de la arqueología, combinándola con las técnicas de antropología forense. Al regresar, más de este interesante tema para el Estado salvadoreño y que los tomadores de decisión puedan disponer de mayores insumos. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Un fraterno saludo para todos los televidentes a nivel nacional en señal abierta de televisión, cables Tigo, Claro y multiplataformas de redes sociales a nivel nacional e internacional. En esta oportunidad contamos con un arqueólogo salvadoreño, el licenciado Herbert Portillo, graduado en El Salvador y quien ha iniciado desde hace mucho tiempo su formación especializada en antropología forense para combinarla con la técnica arqueológica en beneficio de las víctimas, en beneficio de la sociedad salvadoreña. Licenciado, ya con los cursos especializados a nivel internacional, ¿qué sigue? ¿Qué está buscando como profesional, como joven salvadoreño, como experto ya en el tema arqueológico y que busca una formación de más alto nivel? ¿Cuál es la proyección del licenciado Herbert Portillo? Bueno, ahorita lo que estoy iniciando sería mi proceso de maestría, que también es dentro de la antropología forense, porque quiero seguirme instruyendo y seguir mejorando en esa rama para poder desarrollarme de mejor manera aquí en el país, poder ayudar con una mejor opinión, al tener un poco más de conocimiento en cuanto al tema. ¿Qué opciones ha buscado? Siempre España, México, que son, digamos, las escuelas antropológicas forenses que están más al alcance nuestro como latinos, pero que también llevan un amplio conocimiento científico también a nivel de la combinación de técnicas mundiales. Sí, he estado barajeando también en qué lado me puedo ir, tanto a México como de España. Y ahorita, como ya logré sacar mi primer especialización en España, siento que podría seguir buscándolo ahí. Entonces esa es la idea, ese es el plan que quiero seguir a corto plazo en este momento. ¿Cuál es su mensaje para los padres de familia, para los adultos, para aquellas personas que el hijo, la hija le está diciendo me interesa la arqueología, me interesa la antropología, y a veces nuestra primera respuesta, de eso no vas a vivir, sí, de eso no vas a lograr hacer dinero, de eso incluso frases como te podés hasta morir de hambre? ¿Cuál sería su mensaje? Un joven que ha triunfado y que está representando a nuestro país, que está con un enfoque diferente, con una visión victimológica, con una visión de derechos humanos en beneficio de nuestra sociedad. Bueno, yo diría que si hay alguien que quiere seguir el paso de la arqueología, y que los padres deberían de darles la oportunidad de desarrollarse, porque aunque no sea directamente en algo como la antropología forense, que es lo que estamos hablando aquí, pero la arqueología es tan amplia y tan llena de variantes
que deberían de poder tener la opción de hacerlo. Y para el país es muy importante porque es un país rico, quizás nuestra riqueza más grande es la riqueza cultural de todos los vestigios del pasado que tenemos. ¿En qué nos ayuda, licenciado Portillo, el conocer nuestra historia en este momento? Sobre todo porque, digamos, hay otras disciplinas que de alguna manera sí nos pueden llamar la atención, pero tanto como vincularlo a la arqueología y la antropología, creemos que eso es para personas como diferentes, como que una en un millón busca la intención de formarse en este conocimiento y de transmitirlo. Bueno, yo creo que fuera muy importante porque también el hecho de conocer nuestro pasado nos hace darnos cuenta de dónde venimos y todas las grandes cosas que nuestros antepasados hicieron, porque aquí hay pirámides, hay grandes esculturas, o sea, tenemos mucha riqueza, entonces, y no toda está expuesta. Hay mucho que está todavía perdido y necesitamos más gente que se quiera dedicar a esto, porque si con los que estamos ahorita se termina, creo que ya no va a ser posible y sería una pena porque hay muchísimo más. Licenciado Herbert Portillo, quiero darle las gracias por aceptar mi invitación, por venir a compartir parte de su experiencia de vida, el testimonio de su familia, que me parece muy importante, el apoyar en una carrera no tradicional en el país, y sobre todo felicitarle por su sensibilidad, por su empatía con las víctimas, y deseamos que Dios le bendiga, que le prospere, que logre culminar esa maestría en antropología forense, que no tengo la duda que lo hará, y que continúe con los sueños y que continúe con esa visión de honrar nuestro país, nuestra cultura, sus tradiciones, y a través de toda la técnica arqueológica que permita a nuestras futuras generaciones también conocer del legado de ustedes. Muchas gracias, le agradezco por la oportunidad de poder platicar aquí del tema. Ha sido el licenciado Herbert Portillo, arqueólogo salvadoreño con una especialidad en antropología forense. Debemos de recordarle que la palabra forense no significa muerto, no significa cadáver, no significa homicidio, no significa escena del delito. La palabra forense significa útil al momento del foro, en nuestra actualidad, al momento de la audiencia. Los y las peritos en El Salvador son hombres y mujeres altamente profesionales que están ayudando con un esfuerzo enorme de conocimiento por llevar la justicia a las víctimas y por ayudar a comprender a los fiscales, a la defensa y a los jueces y juezas todos los peritajes en diferentes ramas de las disciplinas científicas antropológicas. Muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.